Sean bienvenidos, amigas y amigas, a una nueva emisión de Uno por Uno en compañía de Rodrigo González, Gregorio Díaz, Sergio Menchaca, su servidor Eric Javier Huerta, con nuestro invitado especial Cristian Campos, quien con su experiencia como jugador y entrenador vamos a redondear muchas de las ideas y los cuestionamientos en torno al deporte en México y sobre todo en este municipio que es Cortázar, Guanajuato. Cristian Campos es licenciado en Educación Física y quiero leerles algunas de las cosas que ha hecho. Ha sido presidente, es tesorero del Consejo Consultivo Municipal actual, ha sido también presidente de la Asociación Estatal de Patines sobre Ruedas, ha sido vocal de la Federación Mexicana de Patines sobre Ruedas, se encuentra en el nivel 5 del sistema de capacitación de entrenadores deportivos, es instructor de acondicionamiento físico policial, ha sido entrenador de las selecciones estatales de hockey desde el 2005, fue ganador al entrenador de deportes de conjunto con más medallas de Olimpiada Nacional en el sexenio pasado para el estado de Guanajuato. Como jugador ha logrado participar en 8 campeonatos mundiales y en un panamericano en Argentina. Ha trabajado también en diferentes escuelas y dirigido selecciones municipales de vóley. Cristian Campos, ¿cómo fue tu acercamiento e involucramiento al deporte del hockey donde has tenido la mayoría de tus éxitos? Bienvenido también a Uno por Uno. Muchas gracias por la invitación a todos. Literalmente fue lúdico. Empezamos como un simple juego. Al ver la película de Los Campeones 2 de Walt Disney, un grupo de compañeros, amigos de la infancia, y en el jardín andábamos patinando y no faltó quien comprara en Estados Unidos equipo, los bastones, y de ahí empezamos, y esa es la realidad. Así fue como inicié en el hockey, hasta que el profesor Roa, que en aquel tiempo era el director de la Comisión Municipal de Deportes, se acercó a nosotros para comunicarnos que había una convocatoria estatal para la Olimpiada. Nos juntamos, entrenamos y ganamos, y nos dio el derecho de representar al estado de Guanajuato en las primeras Olimpiadas Nacionales que convocaba la Comisión Nacional de Deporte, y así fue como iniciamos. Entonces, al no haber entrenadores y yo pasar de categoría, me empecé a hacer cargo de la gente que venía atrás de nosotros de menor edad, y fue como me empecé a involucrar. Estudié Educación Física y bueno, lo demás es historia, pero así fue lúdicamente. Esa película de los patos, ¿no? Exactamente. Los vuelan Ajá, exactamente. Una increíble película. Ajá, muy inspiradora. Sí, y bueno, eso fue el inicio de todo esto. La 1 me gustó más. Por tu experiencia y dedicación al deporte y con tantos logros en tu juventud, que has estado involucrado en varias instancias del deporte, ¿cuáles han sido tus conclusiones hasta ahora de por qué el deporte mexicano no ha tenido los alcances que debería tener? Bueno, es muy sencillo. Hace poco en una asamblea del Comité Olímpico entrevistaron a nuestro director, que es Jesús Mena, y lo cuestionaban sobre la situación actual del deporte, que son primero que nada los deportes individuales, los que este año 2013 dieron la cara por México, excepto el selectivo de básquetbol en el premundial. Su razón y su respuesta fue muy simple: las comisiones municipales del deporte no hacen su trabajo. Ellos son los que organizan y los que tienen la logística de selecciones nacionales, pero si los de hasta abajo no forman los semilleros, difícilmente van a llegar a selectivos estatales y por consiguiente a selectivos nacionales. Entonces, por experiencia propia te puedo decir que el 80%, y es altísimo el índice, se quedan en el municipio, en todos los municipios del país. Regresamos a Uno por Uno con Rodrigo González, Gregorio Díaz, nuestro invitado especial el día de hoy, el licenciado Cristian Campos, Sergio Menchaca y su servidor Eric Javier Huerta. Sergio Menchaca, antes de ir a corte comercial, preguntaba por qué el talento, si existe, no ha llegado a posicionarse como debe ser, en el nivel que debe ser en el deporte, y eso se suma a esta pregunta de por qué las políticas públicas enfocadas al deporte no han funcionado, y con tu experiencia a nivel estatal y sobre todo en el municipio, ¿nos puedes explicar
por qué cuáles son los retos de las políticas públicas del deporte, qué es lo que no está funcionando y qué es lo que debe ser para lo que sigue. Mira, yo pienso que en ese caso, creo que la persona adecuada, el líder es el parteaguas. Si, siempre lo digo, no puedes llevar a alguien en un camino que no ha recorrido. Entonces, si tú no sabes las carencias de tu pueblo, si no tienes un diagnóstico real, si no conoces la cantidad de deportes y lo que se practica, bueno, desde ahí empezamos que está mal, entonces se empiezan a quedar. La verdad es que los logros que ha tenido Cortázar son aislados y son porque nos salimos de la zona de confort y de plano llega un punto en que ya ni siquiera te acercas porque ya sabes que la respuesta va a ser negativa. A tu pregunta, siento que son los procesos, el llevar el papelito, el espérame, déjale doy el seguimiento, e insisto, el líder creo que de ahí parte todo. No sé, yo creo que los sistemas que han tenido éxito en este ámbito del deporte han sido los que han tenido administraciones inclinadas hacia el socialismo, ¿no? Como ha sido Rusia, China, Cuba. Sí, los países que buscan que sea una política de Estado. Encuentran al... Estados Unidos también es socialista. No. ¿Cuál sería la diferencia en este caso, Cristian, de Estados Unidos con México? ¿Qué es lo que hace Estados Unidos que le hace falta a México hacer para tener atletas? Como deportista puedes vivir en Estados Unidos, en México no. Mira, la diferencia es eso, es una doctrina, es una formación, viven para ello. Uno como padre de familia ves que desde chico puedes estar becado desde la high school. Entonces, desde ahí puedes hacer tu carrera. Y aquí en México, ¿no? En México te becan a lo mucho en preparatoria y no en todos los deportes, y después en universidad y no todas las universidades. Entonces, ahí es muy poco lo que puedes abarcar o la población que puedes atender como atletas. Y en Estados Unidos es en todos. Por eso hay tanta competencia. Yo te lo digo, y lo digo sinceramente. Nosotros como selección nacional vamos a un regional en un estado americano y bueno, nos dan un baile, porque es tanta la competencia que hay que su nivel es extremo. De hecho, cuando muchas veces, por eso los deportes olímpicos no permiten que sean profesionales, porque los profesionales se juegan bolsas al mismo tiempo que cuando son campeonatos mundiales o campeonatos olímpicos. Ellos prefieren quedarse en su campeonato nacional que ir por una medalla. Regresamos a uno por uno y antes de ir a corte comercial, Gregorio Díaz estaba preguntando dónde cabe el deporte en este sistema. Sí, sobre todo la participación de la ciudadanía. Porque estábamos pensando, como tú lo mencionaste hace rato, que no todo es obligación del Estado, que tiene que haber participación, que tienen que nacer ese interés. Yo te pregunto, ¿qué pasa si de repente buscamos empresarios que hayan estudiado en el extranjero en alguna etapa de su vida, que hayan hecho alguno de estos deportes como el hockey, y entonces traten de inyectarle para poder deducir de impuestos, traten de inyectarle ese deporte, lleguen otras personas interesadas y de repente lo impulsaran? O sea, ¿hay posibilidad para los deportes que no son tan conocidos que tengan un patrocinio de la iniciativa privada mexicana? Claro que sí. Mira, hay muchas empresas que ya destinan un presupuesto anual para precisamente cubrir esa parte. Y pues bueno, la verdad es que pues es deducible de impuestos, a ellos también les conviene. El problema que al menos localmente yo no conozco ninguna, las conozco estatalmente y a nivel federal, pero localmente no conozco a un empresario que le quiera apostar a deportes pues no tan conocidos. Ya no digas ya no digas hockey, ya no digas bueno, si alguien tuviera visión, es un empresario deportista, para poderle apostar a esa parte, bueno, vámonos a las comunidades, haces una batería de pruebas de atletismo y bueno, saca chamacos que naturalmente están fuertes.